Hola, nosotros somos el grupo B3, correspondiente al taller grupal del corte número 3. El grupo está conformado por John Mario Álvarez Vélez, Maver Aidena Conaumen, Caterine Campo Labrador. Pertenecemos al programa Facultad de Estudios a Distancia de la Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, adscritos a la Facultad de Matemáticas. Nuestra tutora es la profesora Adriana Cecilia Benítez Cubaquet. Hoy, noviembre 27 de 2025, vamos a presentar el taller grupal Proyecto Final, correspondiente a los temas realizados en el primer corte, el cual fue el mapa conceptual, y el segundo la infografía. Además, realizar la solución de un ejercicio donde se explique el tema escogido en la infografía y aplicado a la vida diaria. A continuación daremos inicio a nuestra exposición. Introducción. El cálculo diferencial es una herramienta clave para analizar cómo cambian las funciones y encontrar valores máximos y mínimos. Nos permite optimizar procesos en economía, la ingeniería, la física, la biología y la vida cotidiana, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas reales. Objetivos. Objetivo general. El objetivo general de este proyecto es aplicar el cálculo diferencial como una herramienta para modelar y resolver problemas de optimización. Es decir, queremos mostrar cómo la matemática nos ayuda a tomar mejores decisiones en situaciones reales, encontrando valores óptimos como mínimos y máximos. Como objetivos específicos, tenemos organizar conceptos clave. Primero ordenamos los conceptos más importantes de cálculo como funciones, límites, derivadas e integrales. Esto nos da la base para entender y resolver el problema. Otro objetivo específico es modelar situaciones prácticas con funciones. Luego representamos una situación real mediante de funciones matemáticas. Esto nos permite convertir el problema en algo que podamos analizar. Otro objetivo es usar derivadas para identificar máximos y mínimos. Aplicamos las derivadas para encontrar puntos críticos que son los que nos indican dónde están los máximos o mínimos del sistema. Otro objetivo, interpretar los resultados para tomar decisiones. Una vez obtenidos los resultados, los interpretamos para ver qué significan en la vida cotidiana o en un contexto profesional, asegurándonos de que tengan sentido. Y por último, justificar las soluciones con rigor matemático. Finalmente, justificamos cada decisión o resultado usando fundamentos matemáticos sólidos para demostrar que nuestra solución es realmente la óptima. Voy a presentar los conceptos fundamentales del cálculo, funciones, límites, continuidad, derivadas e integrales. Estos temas están conectados entre sí y permiten describir y analizar gran parte de los fenómenos científicos y matemáticos. El cálculo es la rama de las matemáticas que estudia fenómenos de cambio y acumulación, desarrollado independientemente en el siglo XVII. Representa uno de los avances más significativos en la historia científica. Su relevancia trasciende las matemáticas puras, siendo fundamental en la ingeniería, física, en la economía, en la biología y ciencias de datos. Vamos a empezar con la primera, las funciones. Primero, una función es una relación que asigna a cada valor de entrada X un único valor de salida Y. Su importancia radica en que nos permite modelar situaciones reales como movimientos, costos, crecimiento y muchos otros procesos. Puntos críticos y su interpretación. El primer paso en el análisis de una función es identificar los puntos críticos definidos como aquellos valores de donde X, que es prima de X, igual a 0 o prima de X no existe. Estos puntos son fundamentales porque pueden corresponder a máximos locales, mínimos locales o puntos de inflexión. Se expresa como Y igual a X, Fx. Una función f real es una relación que asocia a cada valor de entrada x, exactamente un valor de salida y, f de x. En el contexto del cálculo tenemos los siguientes conceptos: dominio y rango. Esta determinación del conjunto válido de entradas y salidas. Seguimos continuidad. Una función es continua en un punto si el límite existe y coincide con el valor de la función. Tercera y última, representación.
gráficas que permiten visualizar el comportamiento de la función. Tenemos una gran importancia en las funciones. Las funciones nos permiten modelar fenómenos reales como crecimiento, movimiento, costo o variaciones físicas. Para terminar en esa punta de la derivada, el material se ilustra varias situaciones donde la derivada se anula precisamente en valores donde la función cambia su tendencia. En términos prácticos, los puntos críticos permiten estructurar la función dividiéndola en intervalos donde su comportamiento es uniforme. Seguimos con límites. El límite nos permite estudiar cómo se comporta una función cuando x se acerca a un cierto punto. Los límites son esenciales porque muchas veces una función no está definida en un valor, pero sí podemos describir qué ocurre alrededor de él. En los límites tenemos la noción de aproximación. El límite es una función que describe el comportamiento del valor de la función a medida que la variable de entrada se aproxima a un determinado valor, sin importar necesariamente el valor de la función en ese punto. Los conceptos que tenemos para esto es la base de todo el cálculo, que permite definir la continuidad, la derivada y la integral. Tenemos unas propiedades que incluyen las reglas para la suma, diferencia, producto, cociente y exponenciación de límites, lo que simplifica su cálculo. Para ello tenemos una utilidad, son 3 puntos. Analizar el comportamiento de funciones cerca de puntos críticos. 2. Describir situaciones donde la función no está definida directamente. Y 3. Fundamentar el concepto de derivada y la continuidad. Para ello tenemos un ejemplo básico. El concepto de límite es fundamental para el cálculo, para ello tenemos varias aplicaciones de las prácticas. En el análisis de las prácticas tenemos análisis de comportamiento de funciones cerca de puntos específicos, límites laterales, que es la aproximación desde izquierda a derecha. Tenemos los límites infinitos y límites al infinito. Y tenemos límites de funciones trigonométricas, que más adelante nuestra compañera Maver nos explicará. Seguimos con la tercera parte, que es la continuidad. Si alguna de estas condiciones falla, se representa una discontinuidad que puede ser removible, de salto, infinita o asintótica. Tenemos la siguiente interpretación gráfica que ven ustedes en la ayuda, donde la función se puede dibujar sin interrupciones ni salto alrededor del punto. Vamos con la cuarta ayuda, que es las derivadas. La derivada de una función representa un punto que mide su tasa de cambio instantánea de la función, es decir, cómo varía el valor de la función con respecto a su variable independiente. Geométricamente representamos aquí la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Tenemos dos aplicaciones para ello. Tenemos la aplicación de velocidades y aceleraciones instantáneas en física, o tenemos la optimización, que es encontrar valores máximos y mínimos de una función. La relación con los límites es la derivada que se define formalmente como límite. Para ello tenemos varias interpretaciones, como está diciendo ahorita. Repasemos lo siguiente, que sería geometría, pendiente de la recta tangente a la curva. La física, que es la velocidad que la función representa posición. Y la tercera, la economía, costo marginal, beneficio marginal. Seguimos con la parte que vamos a hablar ahorita de integrales. La integral es el proceso inverso de la derivada y mide acumulación y áreas curvas. La integral de una función se puede interpretar geométricamente como el área bajo la curva de la función de un intervalo dado. Tenemos varios tipos. Tenemos la integral indefinida, la antiderivada, proceso inverso de la derivación, la integral de f de x, diferencia de x. O tenemos la integral definida, que es el área bajo la curva de un intervalo específico. La integral definida es de a hasta b de f de x diferencial de x. O tenemos la teorema fundamental del cálculo. Esta establece la conexión crucial entre la derivada y la integral, mostrando que la integral
de la operación inversa de la derivación, donde la integral definida de f de x con respecto a x desde b es igual a f evaluada en b menos f evaluada en a. En síntesis, con las derivadas que les acabo de explicar, el cálculo de diferenciales integrales representa a uno de los logros intelectuales más importantes de la humanidad. Su poder radica en varios puntos. Primero, universalidad. Aplica a casi cualquier fenómeno de cambio en la naturaleza. 2. Tenemos la precisión. Proporciona métodos exactos para cálculos complejos. 3. Tenemos la elegancia. Conexiones profundas entre conceptos aparentemente dispares. 4. Practicidad. Herramienta indispensable en ciencia, ingeniería, economía. Dominar el cálculo no es solo aprender técnicas de derivación e integración, sino desarrollar una forma de pensar que ve el mundo a través de tasas de cambio y acumulaciones. En este pensamiento, el que ha permitido a la humanidad comprender y controlar fenómenos tan diversos como el movimiento planetario, la propagación de epidemias, el flujo de la capital, el comportamiento de partículas subatómicas. Estos conceptos interconectados a través de la noción de límite proporcionan un marco poroso para modelar, resolver problemas del mundo real que involucran cambio, acumulación y optimización. En resumen, las funciones describen fenómenos, los límites analizan su comportamiento, la continuidad asegura que no existan rupturas, las derivadas miden cambios instantáneos y las integrales calculan acumulaciones. Todos estos conceptos forman el núcleo del cálculo y son fundamentalmente en ciencias, ingeniería y economía. Muchas gracias. Con ustedes compartió Joe Álvarez. Aplicación de las derivadas, valores máximo y mínimo. Bueno, pues este tema es importante porque las derivadas nos permiten analizar cómo cambian las funciones y encontrar los puntos óptimos en problemas reales. Para empezar, las derivadas son una herramienta fundamental del cálculo diferencial. Gracias a ella podemos analizar el comportamiento de las funciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues cómo cambian sus valores en diferentes puntos. Esto es muy útil porque con las derivadas se pueden encontrar valores máximos y mínimos, los cuales son esenciales en problemas de optimización. Estos conceptos se aplican en muchas áreas como lo son la ingeniería, economía, física, biología y en la vida cotidiana. Cuando buscamos maximizar beneficios, minimizar costos o encontrar condiciones óptimas para realizar una tarea. En resumen, entender las derivadas nos ayuda a desarrollar pensamientos analíticos y a resolver problemas de forma eficiente. En nuestra vida diaria, constantemente tomamos decisiones con el objetivo de optimizar resultados, ya sea maximizando beneficios o minimizando pérdidas, costos o tiempo. La aplicación de las derivadas es una herramienta matemática poderosa que nos permite resolver estos problemas de optimización de manera precisa. Acá les presento 3 ejemplos de para qué se utilizan las derivadas. Entonces, como primer ejemplo, para maximizar ganancias. En este caso, las empresas las usan para determinar el nivel de producción o el precio de un producto que maximizará sus ingresos. Otro ejemplo es para minimizar costos. En este caso, en logística, ayuda a encontrar la ruta más corta o eficiente para una entrega, reduciendo así los costos de combustible y tiempo. Otro ejemplo es optimizar el rendimiento. En ingeniería se aplica para diseñar estructuras o vehículos que ofrezcan el máximo rendimiento o resistencia con la menor cantidad de material. Bueno, les voy a presentar para 4 temas. Entonces, el uso de las derivadas en ingeniería, en medicina, en agricultura y en ciencias y otras áreas. Entonces, en ingeniería. En ingeniería es usada para la optimización de diseño, es decir,
para calcular las dimensiones óptimas de un objeto, para minimizar el uso de materiales y cumplir con un volumen específico, como en el ejemplo de un depósito. También es usada para el análisis de movimiento, para calcular la velocidad y aceleración instantánea de objetos en movimiento. Esto es crucial para el diseño de vehículos y sistemas mecánicos y para el análisis de sistema. En este caso, para modelar y optimizar procesos industriales complejos para aumentar la eficiencia. En el área de la medicina, las derivadas se usan para las dosis de los medicamentos. ¿Y esto para qué? Pues para determinar la dosis mínima de un fármaco necesario para ser efectivo, maximizando el beneficio terapéutico y minimizando efectos secundarios. También para proyecciones de enfermedades, es decir, para modelar la propagación de enfermedades, para predecir su comportamiento y optimizar las estrategias de intervención. En el caso de la agricultura, es usada para la optimización de cultivos. ¿Eso para qué? Para determinar la mezcla ideal de cultivos para maximizar las ganancias en una determinada superficie de tierra, considerando factores como clima y tipo de suelo. Y en ciencias y otras áreas, en este caso la física, la biología, tenemos que para la física son usadas para calcular la aceleración, velocidad y fuerza de un objeto. En el caso de la biología, para entender el crecimiento de las poblaciones y la evolución de las especies. Y en lo cotidiano, para optimizar rutas de viaje, para minimizar el tiempo, la distancia o para planificar compras para obtener el mejor precio. Entonces, podemos concluir que las derivadas son clave. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender cómo cambian las variables, a encontrar los puntos máximos y mínimos, y esto lo hace útil tanto en lo académico como en la vida diaria. En ingeniería, recordemos, se usa para optimizar los diseños, analizar el movimiento, mejorar los procesos industriales. En medicina, permiten calcular dosis adecuadas, modelar enfermedades para tomar decisiones. En economía, nos ayuda también a maximizar ganancias, minimizar costos y analizar tendencias. Entonces, muy importante el tema de las derivadas y cómo lo podemos aplicar a estas diferentes áreas que les presenté. Eso sería todo. Muchas gracias. El ejemplo que escogimos fue la optimización de rutas de viaje. El objetivo es explicar cómo se aplica el cálculo diferencial para minimizar costos en rutas de viaje. En este queremos optimizar una ruta para reducir el costo total que depende de la distancia y el tiempo en tráfico. Esto lo calculamos con la función C D, que es distancia recorrida, igual a 200D más 5000 sobre D, donde D es la distancia de la ruta en kilómetros, donde 200D es igual a el costo proporcional al combustible, o sea, 200 pesos por kilómetro. 5000 sobre D o distancia es el costo adicional por tiempo perdido en tráfico si la ruta es muy corta o muy congestionada. Es decir, si la ruta es muy corta hay más tráfico y el costo por tiempo aumenta, y si es muy larga el costo del combustible sube. Aquí tenemos la derivada distancia igual a 200 menos 5000 sobre distancia al cuadrado. Pasamos a la siguiente, que sería resolvemos, igualamos a 0, y esto nos da el punto crítico donde el costo es mínimo. Despejamos, nos da un total de 5 kilómetros. Verificamos
positiva, por lo tanto el punto crítico es un mínimo. Es decir, la ruta óptima es de 5 kilómetros. Si elegimos menos, aumenta el tráfico. Si elegimos más, sube el costo del combustible. Entonces, esta derivada nos muestra que la ruta de 5 kilómetros es más eficiente en cuanto al costo. Seguimos con las conclusiones. En el objetivo de resaltar la importancia del cálculo diferencial, con este trabajo el cálculo diferencial nos ayuda a entender cambios y optimizar procesos. En las aplicaciones nos permite encontrar máximos y mínimos en funciones, lo que deduce en decisiones eficientes en economía, ingeniería, física, biológica y en la vida cotidiana. No es teoría, es una herramienta para resolver problemas y justificar